G-etileno, indica la o las opciones que consideres correctas. Y aclara, seleccione una o más de una. Bueno, acá yo ya les doy una ayuda que cuando les dice seleccione una o más de una, es porque hay más de una opción correcta siempre. Si hubiera sido que solo una es correcta, le dice directamente seleccione una opción. Solamente va a decir eso. Pero de todas formas, más allá de eso, ustedes traten de leer cada ítem y tratar de pensar si es correcto o no. ¿Sí? O sea, tienen que hacer ese ejercicio. Lo primero que recomiendo en este tipo de ejercicios, esto es muy importante, es escribir las estructuras de los compuestos que les están dando. Entonces ustedes agarren una hojita, chicos, agarren una hojita y traten de escribir estas estructuras. Yo ahora las escribo, traten de escribirlas, y en función de eso después empiezan a ver si existen diferencias o no. Perdón. Isra, sí, muy importante lo que está diciendo Israel, muy importante. Escribir cada una de las estructuras. Porque en el aire, sí, les puede pasar en un ciclo hexano por un ciclo hexeno y no se dan cuenta. No se dan cuenta la diferencia. En cambio, escrito, ahí empiezan a ver doble enlace, triple enlace. Tal Exactamente. cual. Entonces, Acuerdo. sí, ¿quién quiere hablar? Bueno, pensé que alguien quería hablar o preguntar algo. Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es escribir la estructura de los compuestos que se le están dando. Por ejemplo, si dice ciclo hexano, escribimos, yo voy a poner acá, a ver lo mejor que pueda. No tengo mouse, así que voy a tratar de que quede lo más prolijo posible. Un ciclo hexano. Ahí tenemos el ciclo hexano. El compuesto B, a ver acá en la mitad. El compuesto B es ciclo hexeno, así que nuevamente es un ciclo, pero con un doble enlace. Bueno, ahí tiene el ciclo hexeno. El compuesto C es el hexino. Ustedes vayan escribiéndolas y de ahí cotejen con lo que yo les hice. Pero traten de hacerlas ustedes, así ya van practicando también. Acá ya tengo 2 carbonos en un triple enlace. 3, 4, 5, 6. Bueno. 6. La verdad que escribir con este coso es medio... Qué bueno. Que sentís lo mismo, Irra. Yo me siento motricidad fina. Sí, motricidad fina perdida. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a escribir con lo que escribo siempre, porque si no, esto realmente es complicado. Así que díganme ustedes si están viendo que se está abriendo que en Windows. Ahora se va a abrir. Entonces, dijimos que el compuesto A era ciclohexeno. Dijimos que el compuesto B... Perdón, el A ciclohexano, el compuesto B es ciclohexeno. El compuesto C es hexino 1, o sea que el triple enlace está entre carbono 1 y carbono 2. Ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos 6 átomos de carbono. El compuesto D es tolueno. El compuesto E, veamos, el compuesto E me dice que es... el compuesto E es tolueno, el D es acetileno y el F benceno. Entonces, este es el E.
El compuesto D es acetileno. El compuesto F es benceno. ¿Qué más? Compuesto G, etileno. Y es el último. Bien. Compuesto G, entonces, tenemos al etileno. Ahí está. Ahí tenemos todos los compuestos. Ahora vamos a ver cada una de las opciones. ¿Sí? A ver si lo puedo minimizar a esto. Claro, compartí ahí una parte. Claro, a ver si podemos hacer eso. Yo no, Hacemos esto así, esto yo así. sería incapaz de hacer eso, no podría. Bueno, yo estoy haciendo un esfuerzo. Bueno, entonces, a ver. El inciso A dice, esto lo vamos a achicar un poquito también. A ver si podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahí está. Me gustó más. Entonces, bueno. El inciso A nos dice, ahí se ven las dos, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bueno, genial. Entonces, el inciso A nos dice, A, o sea, el compuesto A, que es el ciclohexano, ¿se puede diferenciar de B, que es el ciclohexeno? O sea, A, ¿lo puedo diferenciar de B con agua de bromo? Pues es una reacción típica del enlace pi. Bueno, esto es real. Recuerden que el agua de bromo, el bromo es un electrófilo que se adiciona a insaturaciones, a dobles y triples enlaces, y entonces siempre que tenga un alqueno o un alquino, el agua de bromo se va a adicionar electrofílicamente y me va a generar un alcohol halogenado, con un alqueno, o una acetona o aldehído halogenada con un alquino. La cuestión es que se puede adicionar a un alqueno o a un alquino, pero a un alcano no. Entonces, ¿puedo diferenciar con agua de bromo el alcano del alqueno? La respuesta es sí, porque es una reacción típica del enlace pi. El alcano, lo único que estoy limitado es hacer una sustitución radicalaria, es decir, halógeno en presencia de luz ultravioleta o de temperatura. Si no, no puedo hacer nada con el alcano. Así que es verdadera, acá él contestó bien. La pregunta B nos dice, D, el compuesto D es el acetileno. ¿Se puede diferenciar de G, o sea, del etileno, con reactivo de Bayer? ¿Qué opinan ustedes? Ya que estamos, les pregunto. Él puso que no. No, no, ¿te reaccionan los dos o no? Exactamente, exactamente. El reactivo de Bayer, siempre que encuentra una insaturación, reacciona. Una insaturación de un alqueno o un alquino. La única insaturación con la que no reacciona es la de un anillo aromático. Ahí ya no pasa nada, pero con un alquino o con un alqueno siempre reacciona el reactivo Bayer. Y va a generar lo que tenga que formar, pero va a reaccionar y lo voy a. Y si tengo un alqueno y un alquino, o en este caso, como reacciona con los dos, no los puedo diferenciar. Recuerden siempre que el reactivo de Bayer es permanganato de potasio, es una solución color violeta, y cuando reacciona forma un precipitado, un sólido color marrón. Entonces, si reacciona con los dos va a dar el mismo tipo de sólido y no puedo diferenciar ninguno. No sé quién es quién. Entonces, por eso no había que marcarla. Después pregunta, el compuesto B, o sea, el ciclohexeno otra vez, ¿se puede diferenciar de F, de benceno, con permanganato de potasio neutro y frío? O sea, con reactivo de Bayer, me está preguntando. ¿Un alqueno lo puedo diferenciar de un aromático con reactivo de Bayer? Sí, en principio sí, debería decir. Después tengo que seguir leyendo, porque por ahí el truco está en la otra parte de la oración. La primera parte es cierta. Veamos si la segunda también. Dice, pues F, o sea, el benceno, es resistente a la oxidación debido a su aromaticidad. Bueno, eso también es cierto. Los aromáticos son muy resistentes a la oxidación, ¿sí? Debido a la energía de resonancia que tiene el anillo. Así que es toda cierta la frase. Así que lo tildamos. Después pregunta, el compuesto B, otra vez el ciclohexeno, ¿se puede diferenciar de C, de este alquino, del hexino 1, con nitrato de plata amoniacal? Veamos hasta ahí. Les pregunto hasta ahí, ¿qué opinan?
Recuerden que el nitrato de plata amoníacal es el famoso reactivo de Tollens. Estamos acá, ¿cierto? El famoso reactivo de Tollens, que lo que hace cuando está frente a un alquino terminal es reemplazar el hidrógeno ácido de ese alquino terminal, reemplazarlo por plata. Y cuando lo reemplaza por plata, genera una sal de plata que precipita, porque la plata es un metal pesado, entonces genera una sal que termina precipitando, ¿sí? Y entonces reconozco si tengo un alquino terminal porque veo un precipitado. En el caso de un alqueno no tengo hidrógeno ácido, así que no hay posibilidad de reemplazar el metal plata por un hidrógeno ácido que no hay. Así que en principio hasta la coma es verdadero esto. El alqueno lo puedo diferenciar del alquino terminal con reactivo de Tollens. Sí. Veamos qué dice después. Pues C, o sea el alquino, posee un hidrógeno con ciertas características ácidas y precipita la sal. Bueno, eso es lo que acabamos de decir, así que es toda verdadera la frase. Entonces es correcto que se tilde. Yo voy a ir avanzando, voy a ir explicando. Ustedes la duda que tienen me consultan, chicos. Me paran y me preguntan, abren el micrófono o por chat. El inciso E me dice, E, o sea el compuesto E, que es el tolueno, ¿se puede diferenciar de F, que es el benceno, con permanganato de potasio en medio básico? Veamos hasta ahí. No hay una coma, pero veamos hasta ahí. ¿Qué opinan ustedes hasta ahí? O sea, lo puedo diferenciar con permanganato de potasio y cuando aplico un medio, ya sea ácido o básico, ¿sí? Estoy haciendo que la capacidad oxidativa del permanganato aumente. Eso hago cuando cambio el medio de neutro, lo cambio a ácido o lo cambio a básico. Lo que hago es mejorar la capacidad de oxidación del permanganato. Les pregunto, ¿el permanganato podía oxidar alquilbencenos? ¿Permanganato de potasio? Sí. Sí, exactamente. Sí, y solo sí, el carbono, porque siempre oxida el carbono unido al anillo. Es ese o sea, yo puedo tener una cadena larga o ramificada, acá no importa, siempre me va a oxidar el carbono unido al anillo. Pero sí, y solo sí, ese carbono tiene al menos un átomo de hidrógeno. Si ese carbono no tiene hidrógeno, no lo va a oxidar nunca. Por ejemplo, si acá hubiera un grupo terbutilo, no lo hubiera oxidado nunca. Si hubieran tenido esto. Si hubieran tenido eso, terbutilbenceno, como este carbono unido al anillo no tiene hidrógeno, no se hubiera oxidado nunca. Pero ustedes lo que tenían era tolueno, que tiene un metilo con 3 hidrógenos, o sea, que se puede oxidar. Con permanganato en condiciones oxidativas, generalmente se calienta, acá no dice nada, pero generalmente se calienta para oxidar. En cambio, el benceno, que no tiene un grupo alquílico, le cuesta mucho oxidarse. No se va a oxidar. Y si se oxida, lo va a hacer a temperatura excesivamente elevada, que va a descomponer toda la molécula y va a romper todo. Pero si no, no se oxida. Entonces, hasta acá la frase es cierta. El compuesto E, que es tolueno, se puede diferenciar de F porque por este grupo alquilito. El grupo alquilo me lo oxida el permanganato. Veamos la segunda parte. Pues E, o sea el tolueno, se oxida con facilidad dada la presencia del grupo metilo. Bueno, es cierto eso. Yo le pondría unas comillas a esa facilidad, pero es cierto. En definitiva, la frase entera me está diciendo que el compuesto E se puede oxidar con permanganato en condiciones oxidativas frente a benceno y lo puedo diferenciar. Sí, se pueden diferenciar. Sigamos con la otra. A, o sea ciclohexano, ¿se puede diferenciar de B, ciclohexeno, con bromo disuelto en tetracloruro y luz? Acá es bromo disuelto en tetracloruro y luz. Veamos hasta acá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo diferenciar un alcano de un alqueno con un halógeno y luz? No, porque con la luz te van a reaccionar los dos. Exactamente. Si no hubiera habido luz, el alqueno reacciona y el alcano no. Pero con luz, el alqueno obvio que va a reaccionar con o sin luz, y el alcano ahora sí reacciona con luz. Así que hasta ahí es no, es falso. Y dice ya que A no reacciona. Bueno, sigue siendo falso, ya que A sí reacciona. Así que está bien no haberla tildado. Después dice, el compuesto B, ¿se puede diferenciar de C? O sea, el alqueno, ¿se puede diferenciar del alquino terminal
con bromo disuelto en agua? Veamos hasta acá, hasta la coma. ¿Qué opinan? ¿Un alqueno Sí. se puede diferenciar de un alquino con bromo en agua? Sí, ¿Por está de qué? color. Bien, ¿quién decolora? El alquino. El alquino decolora al halógeno. Bien. ¿Por qué lo decolora? Porque el halógeno se adiciona al triple enlace. ¿Es por eso? Bueno, no sé si me escuchó o yo no estoy escuchando. ¿Pero qué pasa con el alqueno? ¿El alqueno no adiciona halógeno? Te está diciendo que dice que hay una, dice profe, dice en G no hay una diferencia de velocidad. Se está fijando en otra cosa, en la velocidad de reacción. Bueno, acá es muy Imperceptible. pequeña esa diferencia de velocidad de reacción. Casi no existe. Casi te diría que no. Los halógenos ven una insaturación y se adicionan bastante rápido, sea alqueno o alquino, no importa. Lo que sí es diferente es la cantidad de halógeno que se adiciona. Pero en principio, si vos no estás regulando la estequiometría, vos no estás controlando la cantidad de halógeno que se está adicionando, simplemente lo estás haciendo en forma cualitativa, vos no ves diferencia en la velocidad de reacción. Tanto alqueno como alquino adicionan muy rápidamente el halógeno. Así que en principio hasta la coma eso es falso. No puedo diferenciarlo. Si yo de alguna manera esa reacción, cosa que no se está mencionando, pero si esa reacción la estoy cuantificando, estoy diciendo cuánto halógeno se está adicionando, bueno, ahí podría diferenciar porque el alquino siempre adiciona más halógeno porque tiene una insaturación más. Pero como no está diciendo nada de cuantificar, ¿sí? Hasta acá uno lo que está interpretando es cualitativamente si los hago reaccionar, uno debería reaccionar y el otro no. Y ahí encuentro diferencia. Si los dos reaccionan, no voy a ver diferencia. Entonces, hasta acá es falso, hasta la coma. Y supongo que después no hay nada que lo remonte. A ver, dice, pues ambas reaccionan con dicho reactivo, decolorando la solución de bromo. Esta parte es cierta, la segunda parte es cierta. Ambos reaccionan decolorando dicho reactivo, por lo tanto, no lo puedo diferenciar. O sea, es falsa. Lo que es falso es la primera proposición. La segunda parte de la reacción es válida, pero me está contradiciendo lo que estoy diciendo al principio. Por lo tanto, la proposición es falsa. ¿Está bien? No sé si eras Matías el que me decía hoy que se podían diferenciar o era otra persona y Matías está preguntando por la velocidad. Bien. Sí, Matías. Perfecto. Después dice, B, otra vez con el ciclo hexeno, B, ¿se puede diferenciar de F? O sea, ciclo hexeno, ¿se puede diferenciar de benceno con agua de bromo? Vamos hasta la coma, hasta ahí nomás. ¿Qué decimos? Sí, sí. Bien, claro, porque es lo que ya hemos dicho. El agua de bromo solo se adiciona a alquenos y alquinos. Ahí se adiciona. A un aromático no se adiciona agua de bromo. De hecho, si ustedes repasan las reacciones de aromáticos, ustedes vieron 5 y son todas de sustitución electrofílica. O sea, un electrófilo sustituye un hidrógeno en los aromáticos. Y acá no hay una sustitución electrofílica con estas condiciones. Veamos qué sigue diciendo. Pues hasta acá es falso. Dice, pues F, o sea, el benceno, no da reacciones de adición electrofílica. Bueno, eso es cierto. O sea, se puede diferenciar, perdón, es verdadera la primera parte y lo que sigue es cierto. Pues F no da reacciones de adición electrofílica, es cierto. F da reacciones de sustitución electrofílica. Así que toda la respuesta es verdadera. O sea, se puede diferenciar porque el agua de bromo se adiciona al alqueno y se decolora, y en presencia del aromático no pasa nada, entonces no se decolora, entonces resultado final los puedo diferenciar. Bien, ese es el punto 1. Punto 2. Dice, esperen que yo voy a correr un poquito todo esto, si es que me deja. Bueno,
Y esto lo voy a poner acá. Ahí está, así tengo un poquito más de pizarrón. Ahora, esto ya está, lo borro a esto, porque no tengo que seguir trabajando con esto, pero sí me voy a quedar con este que voy a seguir trabajando. Este lo vamos a usar, porque lo que tenemos ahí, fíjense, es el bromometilbenceno, ¿sí? O bromuro de bencilo. Entonces acá vamos a poner un halógeno. Ahí está, tenemos bromuro de bencilo. Bromuro de bencilo lo hacemos reaccionar con amiduro de sodio, pero fíjense que ese amiduro de sodio es una sal donde solo puedo estirar la cadena podemos estirar la cadena por este extremo. O sea, tengo un carbono Sp que está desprovisto de su protón y por lo tanto soporta una carga negativa. Por ahí lo vamos a escribir así, a ver. Vamos a escribirlo con esto así se ve bien. Tiene una carga negativa ahí y el sodio con su carga positiva. Entonces, repito, un carbono Sp en ese acetiluro, un carbono Sp está desprovisto del hidrógeno ácido, por lo tanto el carbono Sp soporta la carga negativa, y el otro carbono Sp tiene el hidrógeno, así que si bien hay un equilibrio acá, no tiene una carga negativa tan importante como este. Así que es este carbono de este extremo de la cadena el que se puede comportar como nucleófilo o como base. Y en este caso, si tengo un halogenuro de alquilo primario, si bien hay algo de impedimento estérico, ¿sí? Principalmente va a actuar como nucleófilo esta especie. Les pregunto yo ahora, ¿se podría comportar como base? Y si lo hiciera, ¿qué podría generar si se comporta como base sobre este sustrato? Y les voy a escribir esto, a ver si puedo. Se lo voy a escribir así. Les voy a escribir una de las estructuras de Kekulé. ¿Alguien entendió la pregunta que hice o no se entendió? Una cosa es conocer la respuesta o no conocer la respuesta, habiendo entendido la pregunta, y otra cosa es no entender la pregunta. Repito, estoy diciendo, este alquiluro, donde el carbono Sp tiene una carga negativa, se puede comportar como base fuerte o como nucleófilo fuerte. Recuerden siempre, si se comporta como nucleófilo, ataca un carbono con densidad de carga positiva. Generalmente los carbonos, generalmente no, siempre, los carbonos que tienen un halógeno unido son carbonos que tienen densidad de carga positiva porque el enlace carbono-halógeno está polarizado. Donde el halógeno es más electronegativo, entonces el carbono siempre tiene densidad de carga positiva. Entonces, esta especie, si se comporta como nucleófilo, puede atacar ese carbono y sustituir al halógeno. O se puede comportar como base y atacar un hidrógeno de carbono vecino al carbono halogenado. Entonces les pregunté, como base, ¿qué producto me generaría si atacara como base? Porque acá está el gran dilema o el primer dilema de su reacción. Ustedes tienen un halogenuro de alquilo y lo ponen en presencia de una especie que es nucleofílica y se comporta como una base al mismo tiempo. Entonces tienen que discernir qué es lo que va a pasar. ¿Va a atacar como base o va a atacar como nucleófilo? Bien, ataca como nucleófilo. Perfecto. Ahora, ¿por qué no ataca como base? Es la misma pregunta que hice antes, pero reformulada de otra manera. ¿Por qué no ataca como base? ¿Por el sustrato? Muy bien, ¿qué pasa en ese sustrato? Que es Pasa que ese carbono tiene carga negativa. ¿El carbono cuál? ¿Este?
No, yo me decía el de arriba, no, pero es positivo. O sea, como nucleófilo, según dijo Xian, actúa y yo le dije que sí, porque puede atacar este carbono con densidad de carga positiva, y sí, perfecto, lo puede atacar, se va al halógeno y entra esa cadena como nucleófilo. Yo estoy preguntando como base, ¿por qué no actúa como base? Tiene que ver con el sustrato. Recién una de las chicas me dijo, por el sustrato sí, perfecto. Tiene que ver con el sustrato. Porque el sustrato tiene algo en su estructura que no permite que el acetiluro trabaje como base. ¿Qué es lo que está faltando? Cuando se comporta como base, ataca un hidrógeno de carbono vecino. El único carbono vecino al carbono halogenado es este. ¿Ustedes ven hidrógeno ahí? No. Exacto. Entonces, si no hay hidrógeno en carbono vecino, no, por más que se pueda comportar como base, no va a estar nunca como base porque no hay hidrógeno. Entonces no le queda otra que exclusivamente trabajar como nucleófilo acá. Y por supuesto que la reacción en sí lo está diciendo, porque cuando nosotros querramos que esto se comporte como base, le vamos a decir acá que estamos calentando, le vamos a decir que hay un solvente prótico, como algún alcohol, o un ácido, entonces van a tener algún otro dato. Pero acá que no dice nada, ya imagino como nucleófilo y certifico que el sustrato no tiene hidrógeno vecino, en carbono vecino al carbono halogenado, así que nucleófilo. Listo. Definitivamente como nucleófilo. Eso tiene que quedar claro, chicos. Si queda claro, yo avanzo. Bueno, supongo que sí, porque si todos callan, supongo que me están diciendo que sí. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, escribamos otra vez, lo voy a escribir como debería escribirse, al aromático. Entonces acá lo que vamos a tener es esta estructura, y en este átomo de carbono el halógeno se fue, y lo que se unió, o sea, voy a hacer un enlace acá, lo que se une es una estructura que tiene 2 átomos de carbono y una insaturación. Entonces se une esto. Y acá tengo que ser muy cuidadoso, chicos, porque tienen que contar átomos de carbono. Tengan presente, le voy a poner un asterisco. Tengan presente que es este carbono, ¿sí?, el que se une a este carbono de acá, al carbono SP. Entonces, es este carbono el que forma un enlace con este carbono. ¿Sí? Es el carbono sp3 del aromático que se une al carbono sp del alquino. Entonces tengo que formar el enlace ahí. Entonces, cuento átomos de carbono, tengo uno afuera del anillo y 2 más que se unen, me tienen que quedar 3. 1, 2, 3. Ahí están los 3 átomos. Les digo eso porque les recalco porque suelen a veces comerse átomos de carbono y enlazan esto directamente unido acá a este carbono y se comieron un átomo de carbono. Bueno, la estructura es esta. Como segundo paso les dice, ahora eso lo vamos a hacer reaccionar con hidrógeno en presencia de un catalizador envenenado, en presencia de Lindblad. ¿Qué pasaba cuando tenía hidrógeno en presencia de ese catalizador? Y fíjense que si no se indica presión y temperatura es porque estamos trabajando en condiciones prácticamente normales, temperatura ambiente y presión prácticamente atmosférica. ¿Qué es lo que ocurre? El hidrógeno debería hidrogenar todo lo que ve. El hidrógeno siempre que lo uso es para hidrogenar lo que se ve insaturado. Pero en condiciones normales, ¿qué es lo único que se va a hidrogenar? Exacto, el triple enlace. Solamente, como dice Gian acá, solo el triple enlace. Recuerden, el anillo aromático para hidrogenarse requiere presión y temperatura, requiere energía. Si no, no se va a hidrogenar. Acá, como no estoy indicando nada, interpreto que esto tiene que ser en condición ambiente. Entonces, lo único que vamos a hidrogenar es el triple enlace. Entonces, acá vamos a poner los 3 átomos de carbono, 2, lo voy a poner por el otro lado, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y se genera un doble enlace acá, en el mismo lugar donde estaba el triple enlace. Recuerden que el catalizador de Lindblad detiene la reacción en un alqueno. Entonces tenemos una hidrogenación parcial, en este caso. Y finalmente, el último paso, ¿cómo se llama? Agregamos borano, y luego, como segundo paso obligatorio, agregamos agua oxigenada, hidroboración. Muy bien, exactamente.
agua oxigenada en presencia de algún hidróxido. El primer paso se llama hidroboración, el segundo paso se llama oxidación. La reacción es hidroboración-oxidación. Entonces lo que ustedes tienen ahí es este mismo compuesto que ¿en qué se transforma? Recuerden que el borano es un electrófilo. ¿En un alcohol? Exactamente, en un alcohol. Ahora, la pregunta es, ¿dónde va el alcohol? ¿Al carbono de la punta? Menos. Sandy ¿O al carbono del medio? Marconico Exacto, Claro. entonces, a la punta. En el de la punta. entonces acá hago la unión con el grupo hidróxido. Y ahí tenemos el compuesto. Si nombramos ahora, lo más importante es el grupo hidroxi. El grupo fenil, recuerden que no tiene jerarquía, entonces el carbono 1 es este, necesariamente. Este es el 2, y acá se termina la cadena con 3 carbonos. ¿Sí? Donde aparece un sustituyente en carbono 3. Entonces, esto es el 3-fenil 1-propanol, que es la opción que indicaron acá. Bien. Bajemos, vamos al otro ejercicio. Ahora me pregunta por este. ¿Sí? ¿Cuál es el producto de la siguiente reacción? Bueno, en este caso, fíjense, ustedes tienen el 1-propanol. Vamos a escribirlo. Y ese 1-propanol, el primer paso les dice que lo hagan reaccionar con ácido sulfúrico concentrado y que calienten. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué hacemos cuando algún alcohol lo ponemos en presencia de un ácido concentrado y calentamos? Lo volvés un alqueno, o sea. Bien. Básicamente lo que hacemos es deshidratar el alcohol. No me salía la palabra. Exacto. Transformar el alcohol en un alqueno. O sea, perder agua en ese alcohol para transformarlo en un alqueno. Un alqueno que tiene la misma cantidad de átomos de carbono que tenía originalmente. Si habían 3 átomos de carbono acá, pues acá en el producto aparece un alqueno con 3 átomos de carbono. Fíjense que la única opción es esa. Para 3 átomos de carbono, solo puedo obtener ese alqueno y ningún otro. Y acá esto es importante porque dependiendo de la cadena hidrocarbonada, mientras más larga, más posibilidades tengo después de que aparezcan alquenos que a primera vista no hubiera esperado. ¿Sí? Porque si la cadena es más larga o se ramifica, recuerden que siempre se va a producir el alqueno más sustituido, siempre. No importa si el alcohol era primario, no importa dónde estaba el grupo hidroxi, siempre se va a producir el alqueno más sustituido. Y a veces pueden entrar en juego, bueno, modificaciones en la cadena. Bueno, este es un alcohol sencillito, no hay posibilidades de nada, el alqueno que se produce es este. Luego ese alqueno lo hacemos reaccionar con bromo en tetracloruro. ¿Qué estamos haciendo? Si pueden, díganme el nombre de la reacción. ¿Una halogenación vecinal o no? Exacto, estamos haciendo una halogenación, ese es el nombre de la reacción, es una halogenación. Se va a generar como producto un dialuro vecinal, perfecto. ¿Y el mecanismo cuál es? ¿Cómo se llama? Ya que está, practicamos todo. Por lo menos que recuerden. Es adición, pero muy bien. Es adición y no es radicalaria. No es sustitución radicalaria. Es adición. O sea, el halógeno se adiciona al triple. ¿What? Sí, el halógeno se adiciona al doble enlace. Como lo hace en el triple enlace, con razón. Bueno, justamente Guadalupe para tratar ahora pero está bueno que participen. Porque es un doble enlace, sí. Prefiero esto, que participen aunque se equivoquen y no que se queden callados. Entonces, el halógeno se adiciona al doble enlace, lo mismo hace con el triple. Pero es electrofílica la adición. Si bien es difícil de ver porque el halógeno es neutro, no tiene una carga. Cuando yo veo un protón con carga positiva es más fácil de verlo. Pero un halógeno, una molécula de halógeno es neutra. Bueno, pero cuando se acerca al halógeno, ahí se desplazan las densidades electrónicas. Y uno de los halógenos se hace más positivo y ahí se adiciona electrofílicamente. Es una adición electrofílica. Bueno, en esa adición, ¿qué obtenemos? Dijimos
un dialuro vecinal, o sea, donde está el doble enlace, ahí me El aparece el 1,2 halógeno. el 1,2 dibromuro propano, ¿no? Exacto. O sea, tenemos 1,2 dibromopropano. Donde estaba el doble enlace, ahí se adicionan los dos halógenos, los dos átomos halógenos. ¿Sí? Y finalmente no, el paso anteúltimo dice, bueno, hacemos reaccionar esto con anhidruro de sodio. ¿Qué estamos queriendo hacer ahí? Un dialuro vecinal en presencia de una base muy fuerte. O haces un alquino. Exactamente, exactamente. Lo que estamos haciendo es una doble deshidrohalogenación. 2 veces eliminamos halógeno e hidrógeno. Transformamos ese dialuro, lo transformamos en un alquino. Donde estaban los dos halógenos, aparece el triple enlace. Y finalmente, ahora sí digo finalmente, el último paso me dice que trate ese producto con agua acidulada, o sea, ya tengo ahí catalizador hidrógeno. Fíjense que ese es un electrófilo. Ahí lo veo clarito porque el hidrógeno es positivo. Recuerden que la definición de electrófilo era una especie con afinidad por electrones. Filo viene de filia y filia significa afinidad. Electrofilia es afinidad por electrones. ¿Dónde hay electrones? En el triple enlace, en el doble enlace. Ahí tengo buena densidad electrónica. Bueno, el hidrógeno tiene afinidad por esa densidad electrónica, entonces se adiciona electrofílicamente. Y acá remarco, los alquenos y los alquinos, el mayor grupo de reacciones que dan son adiciones electrofílicas. Después pueden ocurrir redox, oxidaciones, ¿sí? Que pueden ir por algún otro mecanismo, pero los principales son adiciones electrofílicas, ¿sí? Hay mercurio ahí que se está indicando, pero el mercurio también es catalizador, así que lo escribimos si quieren, pero no, en este caso no mueve la aguja, o sea, lo único que hace es catalizarme la reacción. ¿Sí? Bueno, adiciono el hidrógeno hidrofílicamente, como me dice Markovnikov, el hidrógeno al carbono más hidrogenado, y por lo tanto el agua va a venir al otro carbono. Y me va a generar ¿qué en este caso? Muy bien, tengan presente, exacto, tengan presente, como dice Jean ahí, yo lo vamos a hacer por paso, a ver, corro esto un poquito más. Tengan presente que lo que ustedes hacen en ese paso es, el hidrógeno, repito, el hidrógeno va al carbono más hidrogenado a la punta, eso hace que el agua venga al carbono del medio, entonces acá me genera esa unión, pero termina perdiendo un hidrógeno, así que escribo solo el grupo hidroxi, y me termina dejando un doble enlace ahí. ¿Sí? Ahora vamos a escribirlo con este. O sea, un solo enlace pi se rompe para adicionar un átomo para adicionar un protón en la punta, que no lo escribí acá porque no hace falta, y adicionar una molécula de agua en el medio que termina perdiendo un hidrógeno y generando este enol que dice ya. Si hubiera sido un alqueno, si hubiera sido era un alcohol a secas y ya estaba. Pero acá cuando genera un enol, recuerden siempre, siempre, siempre que el enol tautomeriza acetona. Si es que el grupo hidroxi está en el medio de la cadena, tautomeriza acetona. Si el grupo hidroxi me queda en la punta, que en el caso que va a pasar va a ser en el caso del acetileno únicamente, me genera un aldehído, pero si no, una acetona. Entonces esto tautomeriza y lo que termina quedando como producto final es esto. Ese hidrógeno se pierde porque se viene acá a la punta, se forma un doble enlace acá y esto se transforma en enlace simple. ¿Sí? Tautomerizó acetona. O sea, lo que era un enol se transforma en cetona y el producto final es una acetona, en definitiva, porque siempre es más estable la acetona que el enol, o el aldehído que el enol. Entonces, visto eso, veamos qué decía la pregunta. ¿Qué obtenían? ¿Propanona? Sí, propanona obtenemos.
2,2-propanodiol no, isopropanol no, ácido propanoico no. ¿Puedes repetir Sí. la última parte, por favor? Sí. Lo que dije en la última parte fue esto. A ver si vuelvo para atrás. Si me deja. Obtuve originalmente... ¿Hasta acá está claro o es necesario que explique algo más para llegar a este enol? Porque si Ahí es necesario- entendí, profe. Hasta ahí entendí. Hasta ahí está claro. Bueno, lo que ocurre en este paso es que este hidrógeno migra acá, o sea, se desprenden. Ustedes tienen que acordarse que los alcoholes tienen la posibilidad de desprender ese hidrógeno del grupo hidroxi. Entonces ese hidrógeno se desprende con relativa facilidad. Hay un equilibrio siempre entre el alcohol y el alcóxido que se forman. Hay un equilibrio, perdiendo este hidrógeno. Cuando pierdo el hidrógeno, el par de electrones queda para el oxígeno y me queda un alcóxido. Bueno, acá me quedará un enolato. La cuestión es que ese hidrógeno cuando se desprende puede migrar acá. El parcito de electrones este viene acá para formar un enlace con el hidrógeno, ¿sí? Y el parcito de electrones de este enlace lo que hace es quedarse acá y genera un doble enlace ahí. Y me transforma todo, o sea, por esa migración de hidrógeno y ese movimiento electrónico, o sea, el par de electrones de este enlace se mueve acá a unir estos dos átomos, y el par de electrones carbono-carbono se mueve a la punta para unir el hidrógeno. Ese movimiento electrónico y de protón es justamente el proceso que se llama tautomería. Genera, en este equilibrio, esta especie. Si yo abro un poquito acá, a ver, si yo abro un poquito esto y lo escribo así, este alcohol lo podría haber escrito así. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es que este hidrógeno de la punta migra ahí y este par de electrones este par de electrones de acá se quedó con el oxígeno, ¿sí? Resuena acá entre átomo de carbono y oxígeno, forma un doble enlace, y este doble enlace, el par de electrones del enlace pi viene a la punta y genera un enlace con el hidrógeno que está acá ahora. Entonces, donde había doble enlace carbono-carbono se transforma en simple, y donde había enlace simple carbono-oxígeno se transforma en doble. Entonces, el enol se termina transformando en cetona. Esto es un equilibrio que se produce. Y en ese equilibrio, siempre está en mayor proporción la cetona, porque es más estable que el enol. O sea, esto yo lo tendría que representar así en realidad. Represento esto así, represento esto así, y digo que en este equilibrio que estoy representando, esta es más corta porque lo que estoy diciendo es que, en definitiva, el equilibrio está siempre más desplazado hacia la... porque es más estable. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces se genera la propanona y ninguno de los otros. O sea, conclusión de esto. Conclusión es que siempre que tengan un alquino, siempre que tenga un alquino, voy a tener, por medio de una hidratación en medio ácido, voy a tener una acetona. Siempre voy a tener una acetona. Excepto para el acetileno, que puedo tener un aldehído. Es la única opción, es el único alquino que me permite un aldehído por la longitud de su cadena. Después cualquier otro alquino me va a dar una acetona. Y acá pongo, otra excepción de cetona. Si el alquino es terminal, como en este caso, ahí voy ya. Si el alquino es terminal, como en este caso, va a ser una única acetona. Y si el alquino no es terminal, siempre va a ser una mezcla de cetonas. A ver, vamos con la primera pregunta. Si yo tengo acetileno, vamos a borrar acá, a ver. Si yo hubiera tenido acetileno acá, entonces hubiera tenido esto acá, el enol. Y entonces hubiera tenido esto acá. O sea, en lugar de tener una acetona, tengo un aldehído. Si hubiera tenido acetileno. Me genera un enol, pero ese enol te automeriza aldehído porque me queda en la punta de la cadena, no hay otra posibilidad. Es así de sencillo. ¿Sí? Como no tenía acetileno, tenía este, me quedó una acetona. Porque el mecanismo me dice que el hidrógeno se va a unir
para generar el carbocatión más estable, y el carbocatión más estable va a ser acá, en el carbono secundario. Entonces, por eso el hidroxi va a ir a ese carbono, al carbono más sustituido, en definitiva. Ahora, lo que yo volví a decir, bueno, esa es la excepción. O sea, la excepción es que siempre va a ser cetona, excepto con acetileno. Y lo segundo es que siempre va a ser una única acetona, siempre que el alquino sea terminal, como tengo acá. Si yo hubiera tenido... Voy a copiar esto. A ver si puedo mover todo esto. Ahí está. Si yo hubiera tenido, en lugar de este alquino terminal, hubiera tenido este, ¿sí? Pues entonces acá hubiera tenido esto. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a poner, este es simétrico, no, y acá hubiera tenido esto. O sea, ¿qué es lo que ocurre acá? Que el hidrógeno se une acá a este carbono, o se puede unir a este carbono y es indistinto de uno a otro. Y si es simétrico, me va a dar una única acetona. Simétrico, ustedes acá tienen esto. Entonces, puedo haber tenido la acetona en este carbono, como ocurre acá, o puedo haber tenido la acetona en carbono 2. Entonces yo debería escribir esto acá. Puedo tener eso, o puedo tener esto. O sea, una mezcla de cetonas. O sea, en concreto lo que haces es instalarte en el triple enlace ese, y en ese triple enlace va a estar en una punta o en la otra la acetona. Exacto. En algunos, cuando el alquino no es terminal. Correcto. Y es asimétrico, y bueno, los dos carbonos no son iguales. Entonces, pero desde el punto de vista del mecanismo, el hidrógeno, que es el electrófilo, se une a cualquier carbono y el intermediario va a tener la misma estabilidad, porque siempre me va a dar un carbocatión secundario, así que siempre voy a estar con una mezcla. Esa es la cuestión. En este caso era terminal, no hay problema, no hay mezcla. Pero si no es terminal, tengo que ver si el alquino es simétrico o no. Porque si es simétrico tampoco hay problema, pero si es asimétrico, ahí sí tengo una mezcla. Bueno, esto lo borro. Supongo que entendieron, si no, me preguntan. Bien, veamos, sigamos viendo. A ver, hay una pregunta acá. Bueno, no la veo. Ahí está. Ah, perfecto, me dice que sí, listo. Bien. Digamos, bueno, acá había un ejercicio donde ustedes tenían que proponer algo en una hoja, sacar una foto y enviarnos. Es un ejercicio que se llama modo ensayo. Les decía, sintetizar el 2-metilbutanol a partir de 1-bromo 3-metilbutano. Bueno, lo primero que tienen que hacer, obviamente, es escribir las estructuras de lo que tienen que hacer y del sustrato que tienen de partida. Entonces, vamos a escribir primero la estructura del sustrato. Me dice que el sustrato es porque dice a partir de, o sea, ese a partir de me dice quién es el sustrato. 1-bromo 3-metilbutano. Entonces, escribimos acá. El butano, sé que en uno va a haber un bromo, entonces acá en carbono 1 vamos a poner un átomo de bromo, y en carbono 3 tiene que haber un grupo metilo. Ahí está. 1-bromo 3-metilbutano. Y me dice que a partir de eso, que no sé qué es, pero le voy a poner signo de pregunta, obtenga 2-metil-2-butanol. Entonces, tengo una cadena de 4 carbonos, se deriva del butano. En carbono 2 tengo un grupo metilo y en carbono 2 tengo un grupo hidróxido. 2-metil, 2-butanol a partir de 1-bromo 3-metilbutano. Bueno, lo primero que analizo es la estructura. Fíjense que la estructura es prácticamente la misma, la estructura hidrocarbonada, quiero decir. La estructura hidrocarbonada es prácticamente la misma que la que tengo en el sustrato. Si yo me olvido del halógeno, fíjense que acá tengo metilbutano, 2-metilbutano sería, si me olvido del halógeno, y si me olvido del grupo hidroxi,
acá tengo 2-metilbutano, o sea que prácticamente la estructura hidrocarbonada no cambió. De hecho, no cambió. Lo único que hicimos es sacar el halógeno y de alguna forma meter un grupo hidroxi. La forma más sencilla de sacar un halógeno es deshidrohalogenar y transformar el halogenuro alquilo en un alqueno. Y la forma más sencilla de introducir un grupo hidroxi es, a partir de un alqueno, hidratarlo y transformarlo en alcohol. Entonces, basta con esto hacerlo reaccionar con alguna base, por ejemplo, metóxido de sodio. Podrían haber usado cualquier alcohóxido. Una base disuelta en un solvente, puede ser metanol, puede ser etanol, un solvente prótico, para justamente que este se comporte bien como base. Puedo indicar incluso que estoy calentando. Entonces estoy diciendo, uso todas las condiciones necesarias para eliminar. Porque no se olviden que esto es un halogenuro primario. Entonces puedo, con esta base propuesta, puede ser que se comporte también como nucleófilo. Y en lugar de eliminar, generar un producto de sustitución, que no quiero. Entonces, ¿cómo hago para regular la reacción? Indico las condiciones para eliminar. Temperaturas altas, solventes próticos. Entonces ahí digo, no, voy a eliminar. Listo. Como la base que estoy usando es una base fuerte, ¿sí? La eliminación va a ocurrir en un solo paso. En un solo paso voy a sacar el halógeno, voy a sacar el hidrógeno con la base y voy a generar el doble enlace. Todo en un paso concertado. Entonces ahí lo que nos va a quedar, a ver, me voy a poner para el costado. Ahí lo que nos va a quedar es la misma estructura. Y acá un doble enlace. O sea, todo en un paso. Fíjense que no es un alqueno monosustituido, por ahí por ahí la estabilidad del alqueno no es muy buena, entonces puede costar un poco más. El halogenuro no es lo ideal, el halogenuro para obtener el alqueno, pero si yo pongo las condiciones puedo ir hacia ese lugar. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa diferente que podría haber hecho? Porque hay alternativas. Esa es la más corta, igual. Puede ser, ¿no? Bueno, obtengo y acá esto es crucial, acá hay que tener cuidado, porque acá, cuando hidrato en medio ácido, yo lo que voy a hacer es esto. Es hidratar en medio ácido, y acá tengo que tener cuidado, chicos. Si yo hidrato en medio ácido, lo primero que tendería a hacer es a escribir esto. Y cometería un error. Lo primero que tendería a hacer es decir, bueno, esto... obtengo esto. ¿Están de acuerdo? Capaz que no están de acuerdo porque les estoy diciendo que cometerían un error si hacen eso. Pero en principio, ¿ven algo raro? Bueno, les cuento que hay... Sí. ¿Puede ser que ahí donde pusiste el alcohol no sea el carbono más sustituido? ¿De estos dos? Ah, no dije nada, Bien, pero por ahí viene la cosa. ¿Quién? No sé, Mariela me habló, no sé quién me habló. Por ahí viene Guadalupe. Wow, Guadalupe, pero sí tiene que ver con eso. Ustedes recuerden que voy a borrar esto y lo que voy a hacer acá es decir, bueno, recuerden que el primer paso de esto es la adición del electrófilo, o sea, la adición del hidrógeno, del protón. ¿Sí? Y el protón se adiciona acá de manera tal de generar el carbocatión más estable, acá. Entonces se adiciona el carbono más hidrogenado para generar un carbocatión, o sea que me genera esto acá. Y ese carbocatión puede transponer. Es cierto que no les... A ver, dijimos que no íbamos a tomar la posición.
Acá hay otra forma en la que ustedes podrían haberlo resuelto, yo lo estoy resolviendo de esta manera. Ahora vamos a ver Puede. la posibilidad. Pero puede, ¿no es cierto? No. Sí, porque hay un carbono terciario al lado. Exacto, acá hay un hidrógeno que puede migrar como hidruro acá, y entonces esa carga positiva, vamos a escribirlo como corresponde, esto es un equilibrio, esto no hacía falta indicarlo, se lo estoy indicando yo a ustedes como forma explicativa, pero esto no hacía falta indicarlo si es que proponían esto. Entonces, lo que ocurre es que esa carga positiva transpone ahí. O sea, hay un hidrógeno acá, que migra como hidruro acá, compensa la carga positiva acá, y aparece una carga positiva acá porque el hidrógeno se lleva el par de electrones de su enlace. Y esto ahora sí, yo puedo hidrogenarlo, o sea, puedo transformarlo en esto, hidrogenando con agua. O sea, adicionando agua, quiero decir. O sea, se adiciona agua acá, queda como un alcohol protonado que termina perdiendo el protón y me da el alcohol correspondiente, en el lugar donde yo quiero. O sea, esta es una vía que podría haber utilizado, pero involucraba un mecanismo de transposición carbocatiónica. Ahora, otra posibilidad podría haber sido... Perdón, Isra, pero bueno, la más compleja de todas, ¿está? O sea, yo tendría que, en la transposición habíamos dicho, bueno, no piensen que vamos a ir por ese camino, o viste, cuando vimos transposiciones, sepan que existen, pero, o sea, no pensar en el peor camino, a no ser que, o sea, en el camino más complicado, porque realmente... A no ser que exista. ¿Cómo? A no ser que exista. Por No, es supuesto cierto. que sí, no tengo la menor duda, lo que está es perfecto, pero es el camino más complejo sin duda. Una forma de pensarlo más sencillamente, si tengo que pensar entre una forma difícil y una forma, o sea, mirá todas las cosas que analizaste en la transposición, ¿tá? Y sí. La otra posibilidad es decir, bueno, tengo un ¿Cuántas halogenuro... posibilidades más de error tenías? ¿Entendés? Porque vos te ibas de... ¿A dónde te vas? No te vas a la transposición, te vas a meter el oxidrilo y no tenés el producto que querés. Exactamente, exactamente. Ese era el peligro Exactamente. de Y pensar justamente ese la camino. transposición, en este caso, permite obtener lo que ustedes están buscando. Exactamente. Otra posibilidad, chicos, era que ustedes digan, no, pero a ver, este es un sustrato primario, es muy difícil eliminar, o sea, obtener este alqueno que tiene tan baja estabilidad y yo tengo que regular muy bien estas condiciones para pasar este alqueno, cuesta mucho este primer paso, puedo regularlo, pero cuesta, entonces voy a una opción más fácil, en lugar de eliminar, como es primario esto, voy a la opción más fácil que es sustituir. Un halogenuro alquilo primario sustituye muy fácil. ¿Y con qué sustituyo? Bueno, sustituyo, por ejemplo, con un hidróxido. ¿Sí? Entonces genero, por ejemplo, con hidróxido de sodio, sustituyo en condiciones de sustitución nucleofílica, ¿no? Con baja temperatura, o sea que puedo no indicar temperatura, puedo indicar un solvente aprótico, por ejemplo, acetona. Entonces ahí estoy indicando, bueno, son condiciones de sustitución. ¿Y qué obtengo? Bueno, en ese caso, el halógeno se va. Esto, por supuesto, como nucleófilo fuerte. Vamos a sustituir, ¿sí? Como nucleófilo fuerte, que sea una sustitución en un solo paso, porque si lo hago como nucleófilo débil, voy a volver a obtener algo carbocatiónico que puedo transponer, entonces voy a tener otra vez otra historia. Como nucleófilo fuerte, transpongo en el lugar donde está el halógeno. Entonces genero ahí el alcohol. Y ese alcohol que puedo hacer, y puedo hacer lo que generalmente hacemos con los alcoholes, que es hacer una deshidratación. Entonces, con ese alcohol podemos ponerlo en presencia de ácido sulfúrico, calentamos, y acá recuerden una cosa, por más que se acuerden o no del mecanismo, recuerden lo que les dije cuando vimos la clase y que se lo repetí hoy también, que quizás se les pasó por alto, pero cuando tengo un alcohol, no importa qué alcohol tenga, siempre obtengo el alqueno más sustituido. No importa dónde esté el grupo hidroxi. El alqueno más sustituido en este caso, y acá también tiene que ver que hay un problema de transposición, pero bueno.
el alqueno más sustituido en este caso es este. Es ese, chicos. O sea, no aparece el doble enlace entre el carbono del grupo hidroxi y el carbono vecino. No aparece acá el doble enlace. El doble enlace aparece acá, en el lugar donde me da el alqueno más sustituido. Siempre la deshidratación de un alcohol me da el alqueno más sustituido. Siempre. Sea que el alcohol sea terciario o secundario, va por mecanismo carbocatiónico, y si es primario puede ser que tenga que ver con la reversibilidad de la reacción, pero termina generando siempre el alqueno más sustituido. Y ahora sí, teniendo este alqueno, uno obtiene, con hidratación en medio acuoso, acá sí ya no hay más posibilidad de transposición, porque el hidrógeno, que es el electrófilo, el hidrógeno va a venir acá, a ese carbono que es el menos hidrogenado. Este carbono tiene un hidrógeno, este no tiene ninguno, así que va a venir acá el hidrógeno, y a este carbono va a venir el grupo hidróxido. Conclusión, me va a terminar generando lo escribo así para que quede igual, pero me va a terminar generando este alcohol, que es ni más ni menos lo que están buscando, un 2-metil, 2-propano. O sea, alguna de esas dos vías podrían haber utilizado. No sé si a alguien se le ocurre alguna otra vía más. Lo que pasa es que fíjense que estamos limitados con el halogenuro de alquilo a que o eliminemos o hagamos una sustitución. No podemos escapar de esos dos grandes grupos de reacciones que tienen los halogenuros de alquilo. Isra, Sí. yo corregí uno, creo que de estos, y el que corregí, lo que hicieron es, a partir del alqueno, que se obtuvo por el etóxido, hidrogenaron, o sea, una hidrogenación catalítica. Ah, muy bien. Sí, Me encantó a mí, me encantó, me pareció espectacular. Sí, creo que uno o dos, pero los que corregí estaban así. Bien, sí. Entonces, lo que dice Gachi es, después de este alqueno acá, de haber obtenido el alqueno, lo que hicieron fue hidrogenar completamente, por ejemplo, hidrógeno y platino, hidrógeno y paladio, hidrógeno y níquel, lo que sea, obtienen este compuesto completamente hidrogenado, o sea, lo llevan al alcano. Hicieron justamente, en este caso está muy bueno, es algo de lo que yo nunca haría, por eso yo nunca transformaría algo que tiene reactividad en un alcano, que tiene muy poca reactividad, pero en este caso es muy válido. Lo que pasa es que vos sos tan bochazo, que vos fijate en lo que pensás. En dos caminos. En este caso es muy válido porque tenemos un carbono terciario, hay un único carbono terciario. Entonces, claro, va a venir el halogenar. Está de pechito. Entonces ahí halogenaron con bromo, chicos, no halogenen nunca con cloro, con bromo. Claro, bromo claro. En tetracloruro de carbono. Correcto. Tiene que haber, porque es acá sí una sustitución radicalaria. Entonces ahí. Correcto. Generan el compuesto halogenado en el lugar donde necesitan el halógeno, y así ese halógeno pueden sustituir, o sea, pasaron de tener un halogenuro de alquilo primario a un halogenuro de alquilo terciario, y ahí pueden sustituirlo en estas condiciones, son condiciones de sustitución, pero acá sí es necesario que esto esté diluido, chicos. O sea, acá necesitan, como es un halogenuro terciario, no va a ser en un paso concertado la reacción, necesitan que la reacción ocurra con un nucleófilo débil, o sea, primero se forma el carbocatión acá, que va a ser básicamente este, y después ese carbocatión es atacado por el grupo hidroxi y forma básicamente este alcohol. Bueno, esta es otra posibilidad, acá no tienen ningún tipo de intermediario carbocatiónico, es una linda posibilidad para obtener el mismo compuesto.
Quiero decir que con esta posibilidad, el paso más difícil sigue siendo este. O sea, este primer paso, o sea, con la que propuse yo, o con esta otra que propusieron, el paso más difícil es este. La eliminación acá cuesta bastante porque es un haluro primario, entonces generamos un alqueno muy poco estable, pero bueno, se puede llegar a realizar. Se puede llegar a realizar. O también otro paso es del halogenuro este, Sí. podría haber vuelto al alqueno, y al alqueno agua en medio ácido, también. Exactamente, eso también podría haber pasado, chicos. Pero ya era más largo el camino, pero también podría haber sido. Gian me pregunta si este catalizador platino es Lindlar. No, Gian. Eso Lindlar, recuerden que es un catalizador Claro, exacto. envenenado. Es paladio envenenado con carbonato de calcio o carbonato Frena la sulfato. hidrogenación. ¿Sí? Es paladio. Cuando nosotros podemos usar paladio puro, yo acá puedo haber puesto PD de paladio y tranquilamente podría haber sido esto. Es para hidrogenar completamente. Acá podemos usar cualquier metal puro, paladio, platino, níquel, son los más comunes. Lo que dice Gachi, que también está bien la propuesta, es acá deshidrohalogenar. Entonces acá vuelven a proponer, por ejemplo, metóxido de sodio o etóxido o de potasio, ¿sí? En el etanol correspondiente, en el alcohol correspondiente para lograr una eliminación con temperatura. Entonces vuelven a indicar que quieren eliminar y lo que obtienen es el alqueno, por supuesto el alqueno más sustituido. Y acá nuevamente, si ustedes hacen una hidratación en medio ácido, a partir de ese alqueno, ustedes están obteniendo exclusivamente ese alcohol. O sea, esa es otra posibilidad. Este requiere un poco más de paso, pero también es viable. ¿Sí? Entonces Correcto. tenemos el halogenuro, generamos el alqueno, con ese alqueno vamos al alcano, a un halogenuro terciario, a un alqueno y de ahí hidratamos. ¿Sí? Bueno, de todas estas posibilidades que en forma teórica están muy bien todas, ¿sí? En forma experimental, la más viable es esta, chicos. Es esta porque el halogenuro es primario. Y repito, este primer paso para todas estas vías de reacción, estas tres que aparecieron acá, este primer paso es el más complicado de obtener el alqueno acá, porque siempre basta competir mucho con la sustitución al ser primario. Entonces esto es más viable y este paso es más viable. Pero bueno, en forma teórica, que es lo que se pide, todos estos pasos están muy bien, hubieran obtenido el máximo puntaje. Buenísimo. ¿Dudas? Bien. Impresionante todas las posibilidades. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Entonces sigo. Bien, ejercicio 5 dice, bueno, vamos a ver si avanzamos un poquito más rápido, nos quedan 20 minutos. Ejercicio 5 dice, ¿cuál de las siguientes secuencias de reacciones usaría para preparar 1,2-ciclopentanodiol? Bueno, nuevamente, consejo, escriban la estructura. ¿Sí? Yo acá voy a borrar todo esto, así tengo espacio para escribir. Entonces, queremos obtener el 1,2-ciclopentanodiol, o sea, un ciclopentano, donde en carbono 1 y en carbono 2 tengamos un grupo diol. Fíjense que esto básicamente... bueno, acá tenemos vías de reacción. O sea, tenemos que indicar cuál es la vía. O sea, dice, bueno, si partimos del ciclopentano, yo no voy a escribir todo, así me ahorro un poco de tiempo. Y lo halogenamos. Si halogenamos, ¿qué obtenemos? Y bueno, tengo un alcano y lo halogeno, tengo que tener un producto, y acá voy a recalcar algo. Siempre pensamos en productos de monosustitución. Un alcano, cuando lo halogenamos, ingresa solamente un halógeno. Estoy sustituyendo un hidrógeno por un halógeno. ¿Sí? Por supuesto que en forma experimental tengo que regular la reacción en forma estequiométrica y tengo que hacer varias cositas para hacerlo, pero siempre pienso en forma teórica en monosustitución. Y lo recalco porque vi en varios
ejercicio resuelto. Muy bien, sí, Jean. Vi en varios ejercicios resueltos que halogenaban alcanos y metían 2 halógenos. No, chicos, eso no. Si halogeno un alcano, ingresa un solo halógeno, que de hecho está ingresando porque sustituyó un hidrógeno. No se está adicionando. Está reemplazando un átomo de hidrógeno. Solo ingreso 2 halógenos a un doble enlace. Ahí sí estoy adicionando. O a un triple enlace. Ahí sí estoy adicionando. De a varios halógenos. Pero en un Perdón, alcano, Isra, perdón. sí, Eso es un error de concepto grave. totalmente. ¿Estamos? Eso no. No. 2 halógenos, no. Totalmente. Bien. Bueno, en el segundo paso, una vez que halogenamos y obtenemos el bromo ciclopentano, que dibuja acá, en el segundo paso, fíjense que estamos usando una base en un solvente prótico, ¿sí? Básicamente lo que queremos es eliminar, deshidrohalogenar, queremos. Sobre todo que tengo un halogenuro de alquilo secundario, sustituir cuesta un poquito, ¿sí? Siempre tengo que pensar que puede haber mezcla, pero en condiciones de solvente prótico, o incluso si se indica calor, estoy pensando en eliminar. Así que acá lo que queremos es eliminar un alqueno, entonces. Y luego que tengo un alqueno, ahora sí adiciono agua en medio ácido. O sea, paso a tener, adicionando en medio ácido, básicamente se adiciona el hidrógeno, que es el electrófilo, y se adiciona el agua. Bueno, esperen que se nos salió. Y se adiciona el agua al otro carbono. O sea, a este átomo de carbono se adiciona un hidrógeno, que acá no lo escribo porque no hace falta, y al otro átomo de carbono del doble enlace se adiciona un grupo hidroxilo. O sea que básicamente por la reacción 1 obtengo ciclopentanol. ¿Ok? Ciclopentanol. A mí me pide esto. Ciclopentanodiol me pide. La reacción 1 no. La reacción 2, básicamente el primer paso es el mismo, el segundo es igual, o sea que llego hasta el ciclopenteno. Y el tercer paso para la reacción 2 es permanganato de potasio neutro y frío, o sea, reactivo de Bayer. Reactivo de Bayer adiciona 2 grupos de hidroxi en un doble enlace. Así que ahí sí tengo el ciclopentanodiol, o sea que la B es correcta. Y en la C, fíjense que, nuevamente, primer paso igual, bromociclopentano, segundo paso, ciclopenteno, lo mismo, y en el tercer paso hacemos una ozonólisis reductiva, o sea que lo que estamos haciendo en el tercer paso es romper ese doble enlace completamente. Dejamos de tener ciclopentano para pasar a tener una cadena lineal de 5 átomos de carbono, o sea que no nos puede dar nunca ciclopentanodiol. Así que el tercer paso, descartado. ¿Ok? ¿No hay dudas? Sigo. Ahí me dice, considerando la siguiente secuencia de reacciones, indique. Bueno, este es largo. Pensé que me iba a sobrar el tiempo, pero... A ver, vamos a hacerlo en el aire a este chico, porque nos queda poco tiempo. Fíjense, un alcohol con ácido sulfúrico concentrado, lo que estoy y temperatura, o sea, estoy deshidratando. Genero ciclohexeno en el primer paso. Y luego con permanganato genero un diol. Con Bayer genero un diol. Entonces acá me pregunta, a ver, este es larguísimo. Hagamos una cosa, paso de largo este y vamos al último, que por ahí son los más complicados. Esto creo que lo van a poder resolver. Traten de resolverlo ustedes. Supongo que pueden ver el examen. Cualquier duda me lo preguntan. Porque este es largo, chicos. Este me va a llevar un ratito y... Bueno, no veo el chat. Bien, me parece bien, dice. Pasamos al último que pide sintetizar. Dice, obtenga a partir de benceno e hidrocarburos de no más de 3 átomos de carbono, vinilbenceno. Esperen. Acá. Vamos acá. Bueno, tenemos todo esto. Borramos. Entonces, lo que queremos es, a partir de benceno,
obtener, o sea, fenileteno. Eso nos está pidiendo. ¿Sí? Eso básicamente. Nos dice cómo puedo hacerlo. Bueno, y en el medio podemos usar reactivos de no más de 3 átomos de carbono. Acá quiero aclarar algo. Vi a alguien que quiso sintetizar el benceno. No hace falta, chicos. El benceno no lo sintetizamos. De hecho, no lo vimos ni en teoría cómo se sintetiza. Así que el benceno se usa nada más. Yo siempre tengo benceno. Si necesito algún compuesto aromático, parto de benceno mínimo. Bueno, aclarado eso, uso benceno y pienso en las 5 reacciones que tiene, que son todas de sustitución electrofílica, aromática. Si quiero obtener algo insaturado acá, que es una cadena alquílica, estoy obligado a meter carbonos. O tengo que alquilar o tengo que asilar. Algo tengo que hacer, alguna de las dos cosas. Bueno, sobre el benceno puedo alquilar, listo, alquilo. ¿Cuántos átomos de carbono necesito afuera? 2 átomos de carbono, son estos dos. Bueno, entonces alquilo con una cadena que tenga 2 átomos de carbono. Entonces, si quiero alquilar, uso, por ejemplo, cloruro de etilo, en presencia del catalizador correspondiente, tricloruro de aluminio, genero el carbocatión y el etilo lo termino introduciendo por sustitución electrofílica. Entonces acá genero el grupo de etilo. Listo. Ya alquilamos el anillo. ¿Cómo puedo lograr generar un alqueno en esa cadena alquílica? Bueno, básicamente los alcanos. Los alcanos los halogenan y después los deshidrohalogenan. Lo mismo hacemos acá. Sobre todo teniendo en cuenta que este carbono de acá es especial, este es un carbono bencílico. Ese carbono de ahí se halogena muy fácilmente, incluso más fácil que un carbono terciario. Entonces, si yo someto este compuesto a una halogenación radicalaria, halógeno en presencia de luz, por supuesto que el solvente lo indico porque es lo que me permite disolver sustrato y reactivo, voy a halogenar exclusivamente el carbono bencílico. O sea, voy a tener halógeno acá. Y luego paso a una deshidrohalogenación, o sea, con algún alcohóxido, con algún hidróxido, con alguna base fuerte, ¿sí? Por ejemplo, etóxido de sodio, disuelto en etanol, y calentando, logro deshidrohalogenar. Recuerden que el carbono del anillo aromático no tiene hidrógeno, así que la deshidrohalogenación necesariamente va a ser con el carbono de la punta. O sea, la base necesariamente va a atacar acá donde hay hidrógeno, porque acá no hay hidrógeno. Y me va a terminar generando como producto final lo que necesita. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe, yo en ese pregunté si podía usar, como no decía reactivos, que podía usar reactivos orgánicos, pregunté si podía, o sea, tenía otro yo, pero era como un propeno que le salía un cloro en el 2. Pregunté si podía poner eso o lo tenía que formar. Y como que no me dieron, no entendí muy bien, o sea, como que no sabía que podía usar ese reactivo. No lo especificaba. Vos decís, vos trataste de usar esto, a ver si entiendo. Pero sería 2-cloropropeno. Pero era otro ejercicio, o sea, era parecido, pero... Pero ¿cómo que lo tenías que fabricar? Perdón, Juan. No te entiendo. O sea, tal vez me entendió mal la profe. Sí. ¿Esta quería usar vos? No, 2-cloropropano, perdón. 2-cloropropano. Propano. Y 2 cloro. Sí. Y como que creo que me entendió mal la profe, porque yo le pregunté, no podemos usar, no dice que usemos reactivos orgánicos. A ver, no sé qué pasó en el examen, no sé qué habrán dicho, pero eso te lo permitía usar el ejercicio. Le damos el ejercicio. Creo que la pregunta, lo que te dijo Moni fue específicamente si decía hidrocarburos, Juan. Claro, por eso yo le pregunté, porque dice no y demás reactivos inorgánicos. Yo, tipo, como. Pero claro, no, tiene razón. Dice hidrocarburos. Fíjate que dice exclusivamente hidrocarburos.
Cuando hablamos de hidrocarburos estamos hablando de alcanos. Sí, sí. O alqueno o alquino a lo sumo, pero vos querías usar un halogenuro alquilo. Ah, yo usé el halogenuro alquilo, bueno, lo tengo que sintetizar. ¿Era eso, Lucho? Está bien. Sí, Pero eso dice, fue lo que pasó. y demás reactivos inorgánicos. Sí. Y demás, Es que hay algunos otros que en vez de hidrocarburos dicen compuestos orgánicos, y ahí sí, si querías empezar de cloruro de propilo, empezaba de cloruro de propilo. Pero si te lo limitaba a hidrocarburos, tenías que partir un alcano. Exacto. O un alqueno. No sé en qué le restringió Moni, pero de todas formas podían hacerlo. Yo, por ejemplo, acá usé y bueno, lo sintetizo. Digo, bueno, a ver, necesito con 2 átomos de carbono, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Halogeno, bueno, acá sí puedo usar, fíjense que acá si quiero usar cloro, uso cloro. Porque acá tengo 6 hidrógenos equivalentes, no hay posibilidades de mezcla, entonces puedo usar cloro, por supuesto que obtengo un único producto, que es cloruro de etilo. Y ahí ya lo sinteticé, partí un alcano. Vos hubieras querido hacer y estabas en la misma, podrías, pero ojo que no con cloro, con bromo te hubiera recomendado. Usás este alcano, y usás esta mezcla. claro, exacto. Entonces haces con bromo ahí. Y acá Llevar en lugar más de sustituido. usás bromo. Llevar al lugar Y 2. estabas en la misma que lo sintetizabas, ¿no? Bueno, con ese criterio, quizás también hubiera habido que sintetizar el alcóxido, pero los alcóxidos supongo que no, porque todavía no vimos, recién ahora están viendo alcoholes. ¿Cómo sintetizar alcóxidos? El etanol, si lo necesito, podría usarlo, pero como son solventes, acá esto medio que pasa un poco de largo. Más bien como reactivo se exige. No sé qué hablaron, Lucho, respecto de los alcóxidos, si usaban. Si no, en lugar de alcóxido podría haber usado hidróxido acá. No era necesario esto, que sea exclusivamente alcóxido. Podríamos haber utilizado acá hidróxido de sodio concentrado. Y lo utilizábamos en condiciones de eliminación, y generábamos una eliminación, no hay problema. Y si querés generar el alcohol, el etanol, porque lo vas a usar como solvente, bueno, lo podés sintetizar acá a partir de este, ¿sí? Hacer una sustitución nucleofílica, lo usás en condiciones de sustitución, con temperatura más bien baja, es un halogenuro primario. Bueno, o sea, no es que no podían sintetizar todo, no es que les faltaban cosas. Ahí está el etanol para usar como solvente después para la eliminación, si se quiere. Fíjense cómo aclaro acá la diferencia entre una sustitución con el solvente aprótico y sin calentar, y la diferencia entre la eliminación con un solvente prótico y calentando, o sea, indicando que la temperatura es mayor para eliminar. ¿Sí? Bueno, no sé si queda alguna duda. Nos están quedando... No sé, ¿se nos corta, Lucho, a las 6? ¿Estás ahí, Lucho? Creo que sí, ¿eh? O sea, pará. El otro día no se No se cortó. debería cortar, Israel. Ah, bien, bien. Bueno, entonces podemos terminar el último si quieren, si están, no sé cómo están de pilas. Ah, gracias, nos vemos, me dice ahí. Si quieren, como quieran. Si quieren, terminamos el último. Sí, bueno, sí. Listo, ok. Vamos acá. ¿El último decís todo uno entero? ¿Todo otro examen? Sí. Bueno, a ver, vamos a ir analizando. no. El último punto, no entendía. Pensé que ibas a hacer... Claro, sí, el anteúltimo punto en realidad que nos había quedado. Ah, está. La secuencia G da el producto 3. O sea, esta secuencia da el producto 3 que está más allá arriba. Bueno, yo recomiendo hacer la secuencia primero y después vamos a ver el producto arriba. Totalmente. Porque ahí no le errás, ¿viste? O sea, es mucho...
Fíjense, tienen un alcohol y lo que quieren hacer es con ácido y calor deshidratar. Entonces, no se coman átomos de carbono. Acá tenemos una cadena de 4 átomos con un grupo metilo en carbono 2 y con un grupo metilo en carbono 3. O sea que acá nos tiene que dar la misma cadena. Una cadena de 4 átomos con grupo metilo en carbono 2 y con grupo metilo en carbono 3. La misma cadena. Y lo único que hago es deshidratar en una condición que me va a generar el alqueno más estable. O sea, acá. Ese alqueno generó ahí. Luego de hacer eso, hacemos una ozonólisis en presencia de zinc. O sea, rompemos completamente este enlace en condiciones reductivas. Bueno, acá sea reductiva o no, fíjense que tengo un carbono secundario, me va a generar como único producto acetona. Porque al ser simétrico el alqueno, genera el mismo producto. Claro, te da acetona, exactamente. De hecho, la propanona da. Entonces no da la propanona. Vamos a ver el producto 3 quién era. Producto 3, acetona. Muy bien, es verdadero. Entonces lo tildamos como verdadero. Bien, está tildado como desplegado, decía verdadero, listo, perfecto. Después dice, la secuencia D, vamos a la secuencia D, da el producto 4. Veamos la secuencia D. La secuencia D dice que tenemos tolueno. Voy a borrar todo eso. La secuencia D dice que tenemos tolueno. O sea, si escribimos acá el tolueno. Tolueno con cloruro de etilo y cloruro de aluminio. Cloruro isopropilo, perdón. Fíjense que acá hay dos grupos metilo unidos a un carbono y el carbono unido al halógeno. Cloruro de isopropilo con el catalizador. ¿Qué les parece a ustedes que da esto? Un aromático que quiero introducir un grupo de alquilo, ¿no es eso? ¿No son las condiciones de alquilación? Sí. ¿Y a dónde tengo que introducir ese grupo de alquilo? Posición bencílica. No. En el anillo aromático. En posición bencílica lo único que puedo introducir, ya que está aclarado. En posición bencílica creo que escuché eso. Capaz que me escuché mal. Posición bencílica, que es este metilo afuera, lo único que puedo introducir es un halógeno. No puedo introducir más nada, un halógeno. Estas condiciones son condiciones de sustitución electrofílica aromática, o sea, trabajo sobre el anillo. Reemplazo uno de los 5, mejor dicho, hidrógenos, alguno de ellos, o más de uno. ¿Sí? El grupo metilo no actúa como activante. Exacto, el grupo metilo, OPE, o sea que ¿dónde orienta esa sustitución? Todo para. Perfecto, entonces yo escribo el anillo. A ver, voy a hacer una cosita, voy a escribir el grupo metilo para arriba. Y ahora escribimos otra vez el anillo. Con el metilo para arriba. Y entonces introducimos acá en para un isopropilo. Y la copia en orto, ¿no? O sea, una mezcla orto-para tenemos. El mismo grupito isopropilo en orto, acá pero no lo quiero escribir. A ver si puedo. A ver si puedo. Vamos a pasar a esta porque si no me vuelve loco el cosito ese. Bueno, entonces dijimos, tenemos el tolueno. Ese tolueno le introducimos un grupo isopropilo en para y un grupo isopropilo en orto.
Bueno, esta mezcla tenemos. Primer paso, esa mezcla. Estamos con D. Segundo paso, dice, hacemos reaccionar esa mezcla con permanganato de potasio concentrado, medio básico y después en medio ácido. O sea, el primer paso con permanganato concentrado y medio básico. ¿Qué estamos queriendo hacer ahí? Una oxidación. Exactamente, oxidación. Y la oxidación es exclusiva de los carbonos que están en posición orto, o sea, perdón, de los carbonos directamente unidos al anillo. O sea, este carbono y este carbono. Los átomos de carbono directamente unidos al anillo. Entonces lo que voy a obtener ahí es esas estructuras oxidadas en esas posiciones y transformadas en grupos carboxilos. Pero como el medio es básico, no va a ser un carboxilo con el protón, sino que va a ser un carboxilato. Carboxilato acá, carboxilato acá, carboxilato acá, y carboxilato acá. Y como segundo paso me dice que acidifico, así que en este segundo paso sí transformo todo esto en grupos carboxilos con el hidrógeno incluido. ¿Ok? En definitiva, lo que tiene acá son ácidos benceno dicarboxílicos, o sea, acá lo que tienen es ácido paracarboxibenzoico o ácido ortocarboxibenzoico. Con el último paso, lo que obtenemos es esto. Si yo los escribo condensados a los dos pasos, obtendríamos al final esto. Entonces, el ortocarboxibenzoico es el ácido ftálico, FT, ácido ftálico, y este no me acuerdo el nombre, tiene un nombre también común. Bueno, veamos qué decía la pregunta. La pregunta decía que la secuencia D da el producto 4, y el producto 4, no me deja, ahí está, el producto 4 es ácido metaftálico. No, obtuvimos el ácido ftálico, que es el... Ah, está bien, es orto, para y metaftálico cuando está en posición, está bien. Pero obtuvimos el orto y para, no el meta. Ese es el problema. Entonces, falso. ¿Están de acuerdo? O sea, la secuencia 4 me da un ácido dicarboxílico, que es el ftálico, pero no en posición meta, sino en posición orto y para. Entonces, falso. Bien. La secuencia C da el producto 2. La secuencia C. Vamos a achicar un poquito esto. La secuencia C es un ciclohexano, así que lo único que vamos a hacer, vamos a borrar acá. Es un metilciclohexano, en realidad. Ese metilciclohexano se lo hace reaccionar con halógeno en presencia de luz,